Adolescentes mayores de 13 años y adultos con infección por VIH. Prevención. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención efectivos para la infección por VIH? En el año 2015, ONU-SIDA introdujo su campaña de acción acelerada para la prevención combinada que incluye una serie de intervenciones médicas. Entre estas intervenciones se van a incluir distribución de preservativos masculinos, femeninos y lubricantes a base de agua, circuncisión masculina voluntaria, inicio inmediato de terapia antirretroviral, tamizaje universal de VIH, profilaxis previa a la exposición, profilaxis post-exposición, tratamiento farmacológico que incluye tratamiento sustitutivo con opiáceos, provisión de agujas y jeringas estériles, prevención de la transmisión materno-infantil, acceso a servicios de atención de infecciones de transmisión sexual y cumplimiento de normas universales de bioseguridad. ONU-SIDA sostiene que la epidemia del VIH se mantiene y no se controla debido a altos índices de transmisión que se evidencian en poblaciones claves, tales como personas que ejercen trabajo sexual, hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas inyectables, personas privadas de la libertad y en ciertos países que se considera población clave, adolescentes, migrantes, conductores de camiones de larga distancia y personal militar y mineros. Por lo tanto, la OMS recomienda las siguientes intervenciones para grupos de población clave. Intervenciones esenciales del sector de salud, programa integral de entrega de preservativos y lubricantes, intervenciones para reducir los daños derivados del consumo de sustancias psicoactivas, intervenciones sobre el comportamiento, prueba de detección de VIH y asesoramiento, tratamiento y atención por infección del VIH, prevención y tratamiento de las coinfecciones y otras comorbilidades, intervenciones relativas a la salud sexual y reproductiva. Estrategias esenciales para lograr un entorno favorable. Legislación propicia, compromiso político y financiero, el abordaje del estigma y la discriminación y el empoderamiento de la comunidad, junto con el abordaje de la violencia contra las personas de la población clave. Recomendaciones en métodos de prevención. Preservativos. Estos son la única barrera de herramienta disponible que garantiza la triple protección y se deben usar correctamente con su respectivo lubricante. En cuanto a la circuncisión masculina, esta reduce el riesgo de transmisión de VIH de mujeres a hombres a través de las relaciones sexuales en un 60% y se debe considerar como estrategia adicional. Drogas inyectables. Se debe asesorar sobre el uso de jeringas estériles, tratamiento de dependencia de opiáceos e intervenciones conductuales para disminuir la transmisión del VIH. Profilaxis previa a la exposición. Esta es una estrategia para prevenir la transmisión por el VIH. Esta aproximación involucra la administración de agentes antirretrovirales como prevención en individuos no infectados por el VIH. Dentro de las recomendaciones para su uso está descartar infección por VIH previo al inicio de la profilaxis, iniciar la profilaxis siempre y cuando exista un aclaramiento renal mayor a 60 ml por minuto, descartar alergias o hipersensibilidad a los componentes, desarrollar un plan de anticoncepción efectiva y prevención de infecciones de transmisión sexual, realizar testeo de VIH e infecciones de transmisión sexual cada 3 meses una vez iniciado la profilaxis y realizar control de creatinina cada 6 meses una vez iniciada. En cuanto al régimen para la profilaxis para exposición, se utilizan 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos nucleósidos, como es el tenofovir disoproxil-fumarato y la entricitabina. ¿Se debe ofertar la prueba de VIH de forma rutinaria a todo usuario que acude a recibir atención médica? El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades recomienda exámenes de detección de VIH para personas entre 13 y 64 años en todos los entornos de atención de la salud. Para realizar una prueba de VIH deben tomarse en cuenta 5 principios: el consentimiento, la confidencialidad, el asesoramiento, la garantía de resultados correctos y la vinculación de la atención. Estas pruebas deben estar al alcance de todas las personas, previa a una asesoría por profesionales de la salud capacitados o personal de la comunidad entrenados. ¿Cuáles son las circunstancias en las que se debe considerar la profilaxis post-exposición laboral y no laboral al VIH? La profilaxis post-exposición es una medida secundaria para prevenir la infección por el VIH y se aconseja a personas con exposición de riesgo al VIH esporádico y excepcional a fluidos potencialmente infecciosos. Entre fluidos potencialmente infecciosos tenemos la sangre, el semen, secreciones vaginales, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal pleural y entre otros. Y en los fluidos no infecciosos tenemos sudor, esputo, orina, heces, vómitos, secreciones nasales, saliva y lágrimas. En cuanto a las recomendaciones para la profilaxis post-exposición laboral y no laboral, se va a dar el uso de 3 fármacos antirretrovirales, 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos nucleósidos asociados a un tercer antirretroviral de otra familia con mejor tolerancia
y un menor número de interacciones medicamentosas. En la profilaxis post-exposición no laboral se deben tener en cuenta dos situaciones especiales. La primera es la gestación, donde se debe administrar la profilaxis durante cualquier momento del embarazo, siempre que haya existido exposición significativa, y se debe considerar el riesgo de teratogenicidad del antirretroviral, especialmente durante el primer trimestre de gestación. Como segundo punto está la agresión sexual, en la cual se debe descartar otras infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, clamidia, tricomonas, sífilis, hepatitis B y C. Se debe investigar el historial de inmunizaciones del paciente frente a la hepatitis B y se debe instaurar una pauta de tratamiento empírico triple que incluya ceftriaxona, metronidazol, acitromicina o doxiciclina. ¿Cuáles son las nuevas estrategias diagnósticas y de prevención? Aquí tenemos el autotesteo para el VIH, que consiste en que la persona recolecte su muestra, sangre o saliva, se realice el test e interprete por sí mismo el resultado sin necesidad de intervención directa de los profesionales de salud. Esto va a incrementar la autonomía del usuario y va a proveer a las personas de una mayor privacidad, conveniencia y confidencialidad. Va a existir dos tipos de autotesteo, un kit para muestra de saliva y otro para la sangre. La obtención del resultado es inmediato, aproximadamente 30 minutos, y cuenta con una sensibilidad para la detección de la infección por VIH 1 y 2 del 99.5%. Diagnóstico. ¿Cuál es el proceso diagnóstico más apropiado para la infección por VIH en adolescentes mayores de 13 años y adultos? Entre estos tenemos los métodos indirectos o serológicos que reconocen anticuerpos o respuesta inmune celular específica frente al VIH, como las pruebas de tamizaje screening, entre estas pruebas rápidas y ensayo de inmunoanálisis enzimático, y las pruebas confirmatorias como quimioluminiscencia, inmunofluorescencia indirecta y Western blot. Luego tenemos a los métodos directos o virológicos que detectan el virus o alguna de sus componentes, como las pruebas confirmatorias, entre estas la detección molecular del material genético del virus, y técnicas cualitativas como la reacción en cadena de la polimerasa convencional o tiempo real. Y finalmente las técnicas Quantic, donde tenemos la carga viral del VIH, cultivo de virus, detección de antigenemia y la detección de la actividad retrotranscriptasa viral VIH1-P24 ultra ELISA. ¿Debe realizarse el test de resistencia antes del inicio de la terapia antirretroviral o solo en caso de fracaso virológico? La OMS recomienda realizar el test de resistencia a todo usuario que va a iniciar el tratamiento antirretroviral y todo aquel con fracaso virológico. Las poblaciones objetivas para la estrategia de vigilancia son la resistencia transmitida en poblaciones recientemente infectadas, drogoresistencia en personas que inician antirretrovirales, drogoresistencia en niños menores de 18 meses y resistencia adquirida en poblaciones con la TARP por un tiempo mayor a 12 meses y mayor a 24 meses. Es así que la resistencia a los fármacos se clasifica en resistencia pretratamiento, que se detecta en personas que no han iniciado los antirretrovirales o en quienes han estado expuestos a medicación y reinician terapia de primera línea; la resistencia transmitida, que se da cuando un individuo se infecta con una cepa de VIH-1 que alberga mutaciones con resistencias a determinados fármacos antirretrovirales; y la resistencia adquirida, que ocurre cuando surgen mutaciones debido a la presión selectiva de los fármacos en personas que reciben la TARP. Finalmente, se deberá realizar rutinariamente la determinación del alelo HLA-B5701 previo al uso de abacavir. La presencia de este alelo tiene relación con una reacción de hipersensibilidad potencialmente grave frente al abacavir. Dentro de las recomendaciones sobre la determinación de este alelo, tenemos que la prueba de determinación se realiza mediante técnica de PCR y se asocia con un valor predictivo positivo de 47,9% y valor predictivo negativo del 100%. Se deberá realizar la prueba a toda persona diagnosticada de VIH previo inicio de terapia antirretroviral y se debe iniciar la TARP con un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo nucleósido diferente del abacavir con una prueba positiva del alelo.